Andy Mariel, adelante para su exposición. Ok. Buenas noches, mi nombre es Annie Méndez junto a mi compañera Ashley Méndez. y estaremos exponiendo sobre los usuarios de la información financiera. Profesor licenciado Alejandro Holguín. Estamos haciendo una capacitación en contabilidad financiera. Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Estaremos hablando todo sobre la importancia de los usuarios de la información financiera. En la exposición se darán cuenta lo importante que es que todos sepan la información. Procedemos con la primera pregunta. Arriba, profesor. Ahí. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Inversionistas. Como su nombre indica, persona o empresa que invierte para obtener mayor ganancias. Clientes. Persona que utiliza los servicios. Dueño o socio. Son propietarios de todo o una parte de la empresa. Empleados. Personas que ejercen funciones en la empresa. Administración pública. Se ocupa de gestionar entre la ciudadanía y el poder público. Público en general. Toda aquella persona que tenga acceso al producto o servicio de la empresa. Pregunta número 2. Abajo, profesor. Exacto. La pregunta número 2 nos dice cuáles son las necesidades de la información financiera según el tipo de usuario. Los usuarios son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz. Los usuarios financieros necesitan estos al tanto sobre las actividades operativas, flujo de efectivo, estados financieros y otras políticas contables. ¿Cuál es la necesidad del inversionista de conocer la información financiera de la empresa? Es importante porque antes de invertir a ciegas en una empresa, debe saber el estado real de la empresa para detectar riesgos o ganancias. Cliente. El cliente es consumidor e involucrado a largo plazo. Este tiene la necesidad de saber la información financiera de la empresa ya que se fideliza del servicio o producto. Ejemplo, si yo me fidelizo con una empresa y yo vendo celulares, yo tengo que estar al tanto de que esa empresa siga esté a buen paso, ya que mi negocio depende de esa empresa. Dueño o socio. Esperan resultados exactos sobre su negocio o necesitan conocer cómo van las cosas en su empresa para la toma de decisiones. Ejemplo, yo como dueño de mi empresa necesito saber todo, cómo va mi empresa y todo eso para incrementar las ideas o reducción de personal. Por eso es necesario saber las informaciones. Empleados. Estos dependen de su lugar de trabajo, por lo tanto, si la empresa va mal o bien, esto necesita estar al tanto. Administración pública. Entidades gubernamentales interesadas en el desarrollo de la empresa y seguimiento de los trabajadores. Público general. La información financiera, en mi opinión, debe ser siempre publicada para la toma de decisiones y posibles inversionistas. Aquí le dejo con mi compañero. Avance. Buenas noches, yo le continuaré hablando sobre el tipo de información que requiere por el usuario interno y externo. Los usuarios internos son los administradores de la empresa, es decir, que son los responsables de gestionar la misma. Entre ellos se encuentran lo que son los propietarios, los directivos, los gerentes y los mandos medios. Estos requieren un tipo de información de contabilidad. La información tiene que ser de contabilidad administrativa o de gestión. Esta información es basada en lo que es un enfoque al futuro. Luego están los usuarios externos, que estos son los actores ajenos a la empresa,
que necesitan información o desean conocer información contable para la toma de decisión. Entre estos están lo que son los proveedores, los acreedores, los bancos, las autoridades fiscales, los inversionistas potenciales, las instituciones fiscales e instituciones de estadística. Estos requieren un tipo de información de contabilidad financiera, la cual se basa en información del pasado. Siguiente. Ahora le estaré hablando sobre el uso de información financiera según el tipo de usuario. Los usuarios fueron mencionados anteriormente, que son de usuarios internos, que son los propietarios, directivos, gerentes y mando medio. Los propietarios, estos toman en cuenta la información disponible para determinar si realizan o no una inversión. También para evaluar el rendimiento de sus activos. Luego están los que son los directivos, gerentes y mandos medios de una empresa. Estos se valen de la contabilidad para tomar decisiones y evaluar el resultado de esta. Su responsabilidad Su responsabilidad consiste en tomar las mejores decisiones para el mejoramiento de la posición financiera de la empresa. Luego están los que son los usuarios externos, que aquí están los proveedores, acreedores, bancos, autoridades fiscales, instituciones de estadística, instituciones financieras y accionistas potenciales. Aquí los proveedores, acreedores, bancos e instituciones financieras por lo general, consideran la información financiera de una empresa para determinar su solvencia. En este caso, le conceden o le niegan el crédito. La solvencia de una empresa también es útil para establecer las condiciones de un posible crédito o para conceder una aplicación de crédito. Los inversionistas potenciales, estos ven la información o la analizan con la posibilidad de realizar una inversión, así consideran el estado financiero de la empresa de esta. Para ellos hacer su inversión, ellos ven la situación financiera de la empresa para ver si invierten o no. Las autoridades fiscales, esto les sirve la información contable para saber si una empresa cumple o no con las obligaciones fiscales. Y por último, las instituciones de estadística utilizan las empresas, la información contable para establecer indicadores como los porcentajes de personas ocupadas, el nivel de salario y productos de tipo empresarial. Muchas gracias. Aquí estuvimos, como pueden notar, estuvimos hablando sobre las necesidades, los tipos de usuario, que la clase de usuario, que son los usuarios internos, externos, los tipos que hay dentro de estos y la información que necesitan cada uno y para qué la utilizan. Muchas gracias. En resumen, todo depende de que se dé la buena información financiera, ya que todo depende de eso. Todo marcha bien si todos saben sobre la información financiera de la empresa, ya sea el cliente, el inversionista, el dueño, etcétera. Todo depende de que se dé bien la información financiera. Gracias. Muy bien. Preguntas a sus compañeras. ¿Alguien tiene una pregunta hacia sus compañeras sobre su exposición? Una apreciación, un comentario, un aporte. Quiere decir que ustedes lo hicieron muy bien, ciertamente fue así. Una pregunta para ambas o cualquiera que la pueda responder. El gerente, ¿qué tipo de usuario de información, de la información financiera es? ¿Qué tipo? El gerente es usuario interno. ¿Y para qué un gerente necesitaría información financiera? Mencione 2 ejemplos. Repítame la pregunta.
El ¿Me dice? gerente, permiso, el gerente es parte de la empresa. O sea, como dije anteriormente, todos necesitan saber la información financiera, ya sea un empleado, hasta el mismo dueño, porque para la toma de decisiones y mejoramiento de la empresa. Bien, Isael. Todo se resume en la toma de decisiones. Exactamente. Como ustedes bien han especificado, cada usuario requiere un tipo de información para un tipo de uso. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, siguiendo el mismo orden, sigue Selene Altagracia Jerónimo de la Cruz y Scarlett Manzanillo Abad. Ok, estamos listas. Perfecto. Vamos a ver. Selene, ¿dónde Selene mandó eso? Ok, Selene. La misma temática, ustedes, tan pronto yo proyecte, visualizan ahí. Selene. Scarlett, ¿lo ves? Scarlett. Sí, Pues inicien cuando quieran. Muy buenas noches. Mi nombre es Eleni Jerónimo y nosotras vamos a hablar hoy, mi compañera Scarlett, de lo que son los usuarios de información financiera. Estamos proyectando un curso de contabilidad financiera en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y nuestro maestro lleva por nombre Alejandro Holguín. Yo voy a iniciar con unas pequeñas definiciones sobre lo que es el aumento de los estados financieros, pero antes de entrar en tema en sí, yo tengo que saber qué es o qué son los usuarios de información financiera. Yo tengo que definir y decir que son aquellos que usan los estados financieros en las compañías para la toma de decisiones, que son los usuarios como los accionistas, socios, acreedores, trabajadores, inversionistas, entre otros. Autoridades que competen dentro de la misma empresa, en fin. Y estos se dividen en dos grupos, los cuales son los grupos internos y los grupos externos. Podemos decir que los grupos internos, en definición, son los principales usuarios de las informaciones internas y tienen el acceso a la organización para el logro de los objetivos y analizan en cada uno de ellos. El grupo de los externos, que es el segundo, dicen que es el principal medio de usuario para conocer los estados de la entidad económica, de los cuales buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en la inversión que puedan hacer dentro de la misma. Los tipos de usuario se delimitan. Pueden tener, según por su tipo, algunas necesidades. Que ahí pasamos al segundo punto, que son las delimitaciones de ambos. El grupo de los usuarios internos podemos mencionar que son principalmente los dueños de la empresa o los líderes en la organización. Ellos usan la información financiera para orientarse en la marcha que va dirigido su negocio, en la cual decidieron invertir. Junto con ellos también internos como los accionistas, que ellos ponen su capital para el crecimiento y buen funcionamiento de una empresa. El equipo administrativo que está por debajo de los dueños, o sea, viene siendo un gerente administrativo, un gerente general, usan las informaciones para proyectar cómo va el incremento o descrecimiento del funcionamiento de la empresa. También podemos decir que la empresa
usa los usuarios internos y se benefician de la información financiera para toma de decisiones de manera en que los externos requieran usar los recursos de seguridad en términos legales y económicos. De los usuarios externos podemos decir que estos usuarios son principalmente los clientes, porque de ello viene la rentabilidad del negocio con el fin de estimar o estipular una breve oferta financiera, ya que los clientes o vienen siendo también proveedores, como son externos o inversionistas que vienen a querer a conocer el mercado en que se rige esa industria, necesitan conocer para cuál es el funcionamiento, cómo avanza, si es rentable invertir para ellos sacar su beneficio de esa inversión y no tener pérdidas. Los prestamistas o las instituciones también necesitan conocer cuáles son los estados financieros o ciertas informaciones para saber la rentabilidad de todo tiene su riesgo, pero ellos automáticamente la llevan a conocer para ¿cómo es la pregunta? Para las fases interesadas de la empresa. Y tanto también el gobierno como el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Le dejaré aquí a mi compañera Scarlett, que va a seguir con la exposición. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre el tipo de información requerida para los usuarios internos y externos y también el posible uso de la información financiera según el tipo de usuario. Maestro, baje un poquito la diapositiva. Bájela más. Aquí está. Sí, ahí. Bien. El tipo de información requerida para los usuarios internos y externos. Se consideran usuarios de la información contable aquellos sujetos económicos cuyos intereses pueden verse afectados según sea la forma positiva o negativa por la actividad de la entidad que emite la información. Dentro de los usuarios internos, estos tienen acceso al estado de la organización para el logro de los objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, en estrategia de inversión, crecimiento de ventas y o alianzas comerciales, entre otros, mientras que sus metas son la rentabilidad y liquidez de la empresa. Esto quiere decir que todos los usuarios internos son personas que elaboran o están involucradas internamente en la institución. ¿Qué quiere decir esto también? Que ellos quieren ver, saber, mediante la información financiera, la rentabilidad la rentabilidad, ya sea positiva o negativa, que está la institución. Por eso, dentro de esta, ellos verifican lo que son los estados financieros, en especial lo que es el flujo de efectivo, para ver el cambio o no que tiene el efectivo, o sea, en la forma en que fluye, en que entra, en la forma en que gasta, en la forma en que se genera el flujo del mismo. La siguiente, maestra. También están los usuarios internos.
La información financiera es el principal medio de los usuarios externos para conocer el estado de una entidad económica. Los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en tomar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales. Los usuarios externos, como ya lo dije, como las Espérale, un entidades momento, por favor. financieras, diga. Le quedan, bueno, va 8:50 segundos. Así que si va a leer, no lea, sino resuma. Bien, porque no creo que le dé el tiempo. 9 minutos le quedan. Ok. Las entidades, o sea, dentro de los usuarios externos están las entidades financieras. Esto utiliza la información financiera de una empresa para saber si es posible o si la empresa se encuentra dentro del marco que ellos creen que pueda darle un financiamiento o no, también donde hayan posibles accionistas y puedan invertir o no sabiendo el estado de la institución, pero esto se sabe solo con la información financiera. Gran parte de la información financiera, estos se sacan de los estados financieros, como es el estado de situación, estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, siempre y cuando sean los usuarios, o sea, dentro de los usuarios externos, para ejemplo, como son los accionistas, estos a la hora de invertir siempre verifican o piden este tipo de información, entre otros. Ya para resumir, la información financiera, ya para resumir, existen dos tipos de usuarios para la información financiera, que son los internos y los externos. Estos se dividen, o sea, estos se reclasifican lo que elaboran en la empresa o forman parte de esta, y estos que están fuera de la empresa, ya sean accionistas, instituciones bancarias, gobierno, entre otros. Muchas gracias. Bueno, a resumida cuenta, como una pequeña conclusión de los usuarios de información financiera, tenemos para decir que hay una diferencia entre ambos, que no todos los internos participan directamente de la empresa o los externos, pero su participación es fundamental para el desempeño de la misma, de los cuales son tanto importante los usuarios como las mismas informaciones. Muy bien, excelente. Entonces, a resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia entre un usuario interno y un usuario externo? A grosso modo. La pregunta. Perdón. Sí, adelante. Que los usuarios internos manejan las informaciones más frecuentemente que los externos, porque de los internos depende el manejo para llevarla a su totalidad, ya sea para presentarla a los superiores, si los trabajadores o los empleados hacemos un buen manejo en el desempeño de las funciones, llega transparente a los dueños o los inversionistas para ellos tomar decisiones en cuanto a inversiones o capitalizaciones dentro de la misma. La diferencia es, como usted extensamente ha dicho, únicamente es en la toma de decisiones, o sea, los niveles de toma de decisiones. Esa es, no es lo mismo un accionista que, por ejemplo, un banco, no es lo mismo como accionista y tesorería. O sea, los niveles de toma de decisiones según la información financiera que manejan. Un accionista y un inversionista tienen diferentes niveles de acciones. Bien.
Esa es, esa de toma de decisiones. Esa es básicamente una de las diferencias más marcadas. Excelente. ¿Alguien tiene algún aporte a su compañero? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario de mejora? Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente cuadro. Los siguientes son Hervis y Alexander. Así que prepárense, tan pronto yo proyecte. Maestro, disculpe. Dígame. Mi nombre es Esmeralda Suárez. Sí. Yo voy detrás de quién, exactamente. Déjeme darle el tiempo a su compañero. Entonces, Hervis y Alexandra. Después la atiende usted. Hervis. No veo a Hervis ni a Alexandra aquí. Presente, maestro. Estamos aquí Presente, maestro. Estamos esperando que usted presente la diapositiva. ¿Quién de los dos me mandó la diapositiva y bajo qué nombre? Hervis 07. Permiso, Gabriel. Perdón, maestro. Aquí me dice Mayeli Isabel. Sí. Mi correcto. Entonces, eso es. Maestro, Dígamelo, caballero. la compañera me está esperando que usted le dé acceso para ya poder. Sí, Gabriel. Oh, y ese bebé ahí. Y esa foto que usted está proyectando ahí. ¿Qué foto? Ese hombre está enamorado. Yo le voy a proyectar su diapositiva. Por eso fue que la pedí. ¿La visualizan ahí? Sí, profesor. Entonces ustedes proceden cuando Bueno, deseen. Buenas noches, mi nombre es Hervis Mayelin Isabel. Hoy vamos a estar hablando de lo que es los usuarios de la contabilidad financiera y los diferentes usuarios de la contabilidad financiera. Baje, maestro. Una corrección. Repita cuál es el tema. Porque lo ha dicho incorrecto. Usuarios de la contabilidad financiera. Usuarios de la información financiera. Perdón. Este- Sí, lo puse mal arriba. Bien. Usuarios de la información financiera. Correcto. En el título. Bueno, los usuarios de la información financiera son personas que por diferentes razones les interesa saber los resultados obtenidos de una entidad y estos se agrupan en internos y externos. La información derivada de los estados financieros debe ser precisa, verdadera y útil para aquellas personas que poseen conocimiento de negocios y que estudian cuidadosamente la información que se les ha suministrado. Buenas noches, profe. Se escucha un eco ahí. Se escucha un eco. Apaguen lo que sea que tengan prendido. Yo sé que se quieren escuchar sus bellas voces, pero deben de apagar. Yo le voy a estar hablando la continuación de los usuarios de la información financiera. El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone. ¿Me escucha? Sí, adelante, estoy buscando. No la baje, maestro, todavía. Déjela en los usuarios de la información financiera. Bien. Repita. El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto debe, cuánto le deben, a cuánto asciende el importe de su existencia y el activo fijo, lo que puede observarse en el balance general. Continúo. Wow, se me olvidó. Sí, así mismo se olvidó. So, dele, sin miedo. No se presione. Esto es relax. Usted puede leer y luego comentar lo que leyó, tranquilo. Bueno, yo continúo con los usuarios internos. Tenemos que los promotores, que son los que le interesa conocer la evolución del negocio y especialmente lo que tiene que ver con sus beneficios. Los gerentes son quienes se auxilian de la contabilidad para que les proporcione datos necesarios para planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. Tenemos que al Consejo de la Administración le interesa la información financiera para conocer la situación económica de una entidad, los resultados obtenidos,
y para la toma de decisiones. Siga, maestro. Usuarios externos. Las instituciones financieras quienes investigan la empresa antes de otorgar cualquier crédito. Esto es para determinar su solvencia económica y garantizar el retorno de sus inversiones. El gobierno. La contabilidad, Nathan, la contabilidad le suministra información al Estado a través de sus principales organismos recaudadores con fines Tranquilo. con fines de Concho. Tranquilo, papá. Eso le pasa a cualquiera. No te vuelvas loco. Se me olvidó ese gym, pero vamos a leer entonces. Pero, Con ajá. fines de colaborar y elaborar datos estadísticos y económicos. Los sindicatos. Estos están interesados en la información prevista por la contabilidad para la participación de sus membresía en los beneficios. Funcionarios y empleados. Les importa la información financiera porque ellos reciben una bonificación anual que está ligada a los beneficios de la empresa. Wow. Ya, profe. Tranquilo, bien, excelente. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Preguntas. Yo le tengo una. Diga, maestro. Dígame eso. En sí, ¿qué es la información financiera? O sea, ¿qué abarca? ¿A qué se refiere con información financiera? Un ejemplo de información financiera, ¿cuál sería? ¿O cuál es, mejor dicho? Bueno, uno de los ejemplos de la información financiera viene derivada de los estados financieros, como dije anteriormente, que son los gerentes que la utilizan para planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. Si la información que viene en el estado financiero es errónea, entonces tenemos que los gerentes van a tomar decisiones erradas en base a la información que se le está dando. Correctamente, es básicamente eso. Gracias, Información maestro. financiera se refiere a los estados financieros que son tomados como punto de partida para la toma de decisiones. Excelente. ¿Algún compañero desea preguntar algo? Gracias, maestro. Bien, bien. ¿Algún compañero desea preguntar algo? Es el momento. A ver, ¿quién sigue en la lista? Leonel Altagracia Cava. ¿Usted está lista? Sí, estoy lista. Ok, pues déjame proyectar. Maestro, Dígame, caballero. la compañera me está esperando que usted le dé acceso para yo unirse a la reunión. ¿Cuál es la compañera suya? Loida. Pero Loida no se sentía bien, ¿no? Ella no le dijo, o usted no escuchó. No, porque yo no la he visto entrar a la reunión y ella me está escribiendo. ¿Cómo va a ser? Ella dijo, tuvo "Sí". un fue con el banco que como que le clonaron la tarjeta y estaba resolviendo eso. Ah, sí, sí, pero que resuelva ella, que no se preocupe. Entonces, Leonela, Ajá. usted me envió su diapositiva, ¿bajo cuál correo? Sí, se lo envié hoy. ¿Cuál es su correo? leonelarca@gmail.com. Ok. Bien. Yo lo tenía todo ahí, pero se me hizo un mangú. Me avisa cuando la vea. ¿La vio? Sí, la estoy viendo, sí. Perfecto. Usted me guía en las transiciones, Ok. cuando guste. ¿Puedo iniciar? Sí, sí, cuando guste. Adelante.
Ok, buenas noches. Mi nombre es Leonel Altagracia Rodríguez Cava. Estoy tomando el curso de contabilidad financiera impartida por el maestro Alejandro Rim. No soy estudiante, realmente ya soy licenciada en contabilidad. Estoy tomando el curso porque siempre estoy abierta a obtener información. El tema a tratar esta noche son los usuarios de la información financiera. A manera de preámbulo voy a recalcar que precisamente el objetivo de la contabilidad financiera es presentar información financiera de propósito o usos generales en beneficio de la gerencia, de los socios y de todos los usuarios interesados en esta información. La información financiera es un conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática y expresada en términos monetarios que describen la situación y los resultados operacionales de la empresa en un periodo determinado. Esto se hace a través de los estados financieros, como son el balance general, el balance general, el estado de resultados, balance de flujo de efectivo, entre otros. Los diferentes usuarios de la información financiera son los inversionistas, los gerentes, gerentes y administradores, los empleados, los acreedores y proveedores, entre otros. La información financiera se puede dividir en dos grupos, que son los usuarios de la información de la contabilidad interna y los usuarios externos. Los usuarios internos son los que tienen como una relación más directa con la información financiera. O sea, son aquellos que están precisamente dentro de la empresa y que no necesariamente tienen que esperar a que la información se publique para tener la información detallada. Los usuarios externos son aquellos que no tienen una relación tan directa con la empresa. Utilizan la información, pero no tan directamente como los usuarios internos. Y esto no pueden tener acceso a esa información hasta tanto se publique o hasta tanto se le permita tener acceso a ella, en caso de que la requieran. ¿Con qué finalidad los usuarios utilizan esta información? Bueno, el uso que le dé cada usuario va a depender de cuál es el propósito con que vaya a utilizar esa información. O sea, ¿qué decisión va a tomar con esa información? Entonces tenemos, por ejemplo, los gerentes y los inversionistas tienen necesidad de obtener esta información porque, por ejemplo, los gerentes se auxilian en la misma para planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. ¿Cómo así? Por ejemplo, ellos pueden determinar, sin que se determine el periodo, qué rendimiento ha tenido la empresa. Si ha tenido un bajo rendimiento, pues pueden emitir acciones para aumentar ese rendimiento. Si ha tenido un bajo rendimiento, pues pueden implementar un plan de acción para llegar a la meta que desean. También, por ejemplo, pueden ver en qué áreas tienen debilidades, si tienen que establecer más controles internos para mitigar esa debilidad. O sea, es básicamente tomar decisiones para ellos poder lograr llegar a la meta o a los objetivos que se proponen con la inversión o con la empresa. Los inversionistas necesitan la información para ver el nivel de rendimiento o de riesgo que tiene la empresa. O sea, yo voy a invertir de acuerdo al riesgo y a la capacidad de retorno que tenga mi inversión. Mayor riesgo, mayor ganancia. Pero esto yo lo puedo ir visualizando a través de esa información y así yo puedo medir cuánto invertir o si invertir o no invertir. Con relación a los empleados y los sindicatos, todos sabemos que en una empresa anualmente se dan lo que son las bonificaciones. Entonces, de acuerdo a la información que se presente, yo puedo determinar ahí más o menos cuál va a ser mi beneficio del año cuando se publique esa información.
Con relación a los proveedores y los suplidores, por ejemplo, en el caso de los bancos, yo puedo saber qué cantidad de dinero le puedo prestar a esa empresa o si no le debo prestar de acuerdo a la capacidad de pago o a la capacidad de retorno que yo pueda tener, o sea, a nivel de solvencia o de insolvencia que tenga la empresa. Yo tomo la decisión de prestarle, de no prestarle y de cuánto prestarle. Y en cuanto a los proveedores, también el nivel de crédito que yo le dé va a depender de la información que yo obtenga acerca de su capacidad de pago. Y con relación al gobierno, pues al gobierno le interesa esta información porque pueden determinar qué cantidad de tributos voy a obtener con esa empresa. También puede determinar o medir a través de esa información la tasa de desempleo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una empresa crece, pues va a necesitar más empleados y eso le va a permitir que disminuya la tasa de desempleo, lo que es factible para el gobierno porque es una carga menos para el gobierno. Y ya, por ejemplo, al público, a los clientes le interesa la información financiera porque, por ejemplo, ahora está la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta ley me exige a mí que yo debo de saber con quién yo estoy haciendo negocio. ¿Para qué? Para no verme envuelta en una situación delictiva como es el lavado de activos, que muchas personas son utilizadas como testaferro sin saberlo porque no saben con quién están haciendo negocio. Entonces, a través de esa información yo puedo saber, porque no es posible que una empresa tenga un rendimiento de un 5% y ya mañana tenga un 50% de rendimiento. Más o menos eso me va a dar a mí un nivel de fiabilidad de yo seguir siendo cliente o no de esa empresa. Y ya a manera de conclusión, bueno, pues los usuarios de la información financiera son todos aquellos que hacen uso de la información financiera para tomar una decisión en base a su propio beneficio. Hasta aquí mi exposición. Espero que le haya quedado claro. Muchas gracias. Excelente. Sobre todo esa parte de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es un dato sumamente importante que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de o ser clientes o ser proveedores. Eso tiene un riesgo reputacional que a usted lo liguen con una actividad ilícita, sobre todo esa de lavado de activos. En esa ley hace mención de 29 delitos precedentes de los que nosotros debemos de cuidarnos, porque también esa ley especifica las sanciones penales, administrativas y pecuniarias que una persona sea condenada por un delito precedente al lavado de activos. Bien, esa información es muy valiosa. ¿Algún comentario de su compañero? ¿Un aporte? ¿Una pregunta? Este es el momento. No estoy viendo el chat. Veo 3 personas que escribieron el chat, pero no lo veo. Entonces, si no hay, usted lo hizo muy bien. Leonela, ¿cierto? Sí, gracias. Excelente lo hizo, sobre todo esa parte. Muy bien. Gracias. Entonces, dejamos de proyectar y pasamos con Esmeralda Suárez, que es la siguiente. Creo, sí, déjame ver. Voy a confirmar aquí. Ciertamente Esmeralda Suárez. ¿Usted está lista? Esmeralda. Sí, maestro. Inmediatamente usted proyecta. Oh, excelente. Claro que sí. Vamos de guerra. Claro. Entonces vamos a usar la Esmeralda. Esmeralda, ¿cuál es su correo? Esmeralda SZ 1401. Bien. Aquí lo tengo, Esmeralda Suárez. Ya usted vio la dinámica. Usted tan pronto vea la pantalla proyectada, puede iniciar. Hay unas puntuaciones referentes a eso. Entonces, cuando guste, ¿la puede ver?
Sí, claro, la veo perfectamente. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Esmeralda Suárez. Sí, un poquito más exacto. Bien. El tema de hoy es usuarios de la información financiera. El facilitador Alejandro Holguín. Curso Contabilidad Financiera. Pertenezco al grupo 4. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Pertenezco a la Escuela de Administración de Empresas. Puede pasar la maestra. Okay. Los objetivos del día de hoy son identificar los diversos usuarios de la información financiera y las necesidades de información que requiere cada uno. Definir los diversos usuarios de la información financiera, delimitar la necesidad de información financiera según el tipo de usuario, conocer el tipo de información requerida por los usuarios internos y externos, descubrir el posible uso de la información financiera según el tipo de usuario. Puede pasarla. Pero ante todo, ¿qué es la información financiera? Información financiera no es más que una información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestran la posición y desempeño financiero de una entidad, cuyo objetivo esencial es utilizarlo para tomar decisiones económicas. Puede pasarlo, maestro. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Los usuarios de la información financiera o los usuarios de la información per se son muy diversos y cada uno requiere diferentes datos específicos para tomar dichas decisiones. Por ello requieren información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia, operativa y riesgo de la organización. Puede pasar. La naturaleza de los usuarios de la información financiera. Dependiendo del tipo de datos que se analizan, cada tipo de usuario requiere de información específica según las necesidades para su toma de decisión o el proceso financiero que sea pertinente. ¿Qué quiere decir esto? El caso que mencionaron los demás compañeros. Lo que un inversionista busca en la información, lo que busca un banco, lo que busca un cliente, son diferentes cosas que se acomodan a las necesidades del momento para tomar dichas decisiones financieras. Puede pasarlo más. La clasificación de los sistemas de información contable. En primera instancia, es importante diferenciar y separar en dos partes a los usuarios de información financiera de las empresas, debido al tipo de datos que requieren, así como para qué se utiliza la información. Esta se puede clasificar en contabilidad financiera en función de usuarios externos de una empresa, como clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, entre otros. Y en contabilidad administrativa o de gestión en función de equipo interno de una empresa, como gerentes, socios y propietarios. Puede pasarnos. La información financiera entre los usuarios internos y los usuarios externos. ¿Qué son? Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones dentro de una empresa, sean directivos, accionistas, gerentes, entre otras personas. Usuarios externos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones sobre una empresa. Pueden ser proveedores, clientes, acreedores, entre otros. Pero ambos, lo más importante es que ambos lo que requieren son información para tomar decisiones, de acuerdo a su jerarquía o su utilidad en el momento. Puede pasar. Maestro, ¿me escucha? Sí. Ok, está bien. ¿Qué es la contabilidad financiera en sí? Es un sistema de información que permite tomar decisiones externas sobre compra, ventas, acciones, préstamos, créditos, etc. Todas esas decisiones requieren información requerida a la situación económica financiera de la empresa en el momento que se va a tomar dicha decisión. El objetivo, por tanto, es necesaria para que los usuarios externos puedan tomar las decisiones adecuadas que afectan a la empresa o son afectadas por la empresa, para que haya una homogeneidad en formas, momentos, calidad y cantidad. Puede pasarlo, maestra. ¿Qué es la contabilidad analítica? Disculpe. Ante todo, quiero especificar por qué puse... Disculpe, señorita. Sí, 4 claro. minutos, 38 segundos. Ok.
La contabilidad analítica, también conocida como cantidad de costes, es un conjunto de técnicas que sirven para estudiar la forma en la que describen los costes e ingresos de una empresa. Puede pasarlo. El tipo de decisión que toma, decidir si debes o no lanzar un producto, fijar o subir un precio, etc. Siguiente. Los usuarios, como ya lo habían presentado otros compañeros, es un resumen de los usuarios que pueden ver. Puede pasarlo, maestro. Los tipos de usuario, que también lo habían dicho mis compañeros, los inversionistas, los clientes, los dueños o socios. Cada uno tiene una utilidad diferente. Puede pasarlo. Bueno. Muchas gracias por su atención. ¿Puede hacer un resumen usted? ¿Ah? ¿Que se puede hacer un resumen? Claro, final, ya. Ah, claro, claro. Ok. No, es que me puse un poco asustada por el tiempo. No, Okay, no, tranquila. Ah, ok, bueno. En resumen, todo lo que es los usuarios de la información financiera va a depender de la utilidad y la jerarquía que tenga la persona allí. Los administradores, empleados, clientes, usuarios, acreedores, proveedores, accionistas, las organizaciones, los bancos, todos utilizan lo que es la información financiera. Solo que cada uno la utiliza para cosas diferentes, bajo un mando diferente. Porque es una información financiera diferente. No es lo mismo, como usted mismo había dicho, maestro, que un banco tome una decisión en base a una información que tenga a que sea un cliente. Bien. Es cuanto, maestro. Excelente. Usted mencionó algo muy importante que es la jerarquía. Según la jerarquía, y bueno, la jerarquía implica un nivel de toma de decisiones. Y en base a esa jerarquía y nivel es que la información va a fluir hacia ese usuario. Muy buen detalle ese, muy bien, muy buen término de jerarquía, ciertamente. Entonces, pregunta para su compañera. ¿Algún detalle, un punto a mejorar que usted quiera externarle? Entonces, en la lista sigue Altagracia Marisa. ¿Está lista usted? Altagracia, ¿está lista? Rosalba. Buenas. Salve, estoy aquí. Perdón, salté una. Sí. Hilaria Peguero. Hilaria Peguero. Sí, profe, estoy aquí. Bien, yo salté a Rosalba, pero la que sigue es Hilaria Peguero y luego Rosalba. Bien, Hilaria y luego Rosalba. Okay. Sí, aló. Altagracia. Comandante Altagracia, usted va luego de Hilaria. Bien. Y Altagracia. Luego de Rosalba. Hilaria. Ajá, profe. ¿Usted está lista para exponer? Sí, claro que sí. ¿Desde qué correo usted me mandó su diapositiva? veronicapeguero2@gmail.com, de mi correo. No, yo sé. Bueno, usted sabe que es su correo, pero yo no lo sé. Ah, perdón. Verónica Peguero. Tan pronto usted visualice su diapositiva, puede iniciar. Dispone de 5 minutos para hacer su presentación. Cuando quiera. Muy buenas noches, mi nombre es Hilaria Peguero. Estudio en la escuela María Trinidad Sánchez. Mi facilitador es Alejandro Holguín. Vamos a tratar el tema de los usuarios de la administración financiera. Vamos a tratar también los temas como son los aspectos generales,
la investigación de la evolución de la contabilidad y las diversas etapas históricas, la puntualidad y los aspectos más relevantes de la contabilidad, como son la edad media, la antigua y la contemporánea. Hilaria, usted está mezclando temas. Lo de hoy es únicamente usuarios de la información financiera, usuarios internos y externos, como bien han ya explicado sus compañeras. Ok, solamente de esa parte, no hay problema. Bueno, vamos a tratar Eso fue lo que entonces de mandó. identificar los diversos usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera son agentes con derecho a acceso al canal de información contable. Estos derechos nacen cuando las actividades de la entidad informan o afectan para influir el comportamiento de nuevo potencial. Los usuarios se pueden clasificar en usuarios internos, que son los que se encuentran dentro de la organización, tales como los administradores, los accionistas, entre otros. Siga, profe. También entre los usuarios externos, que estos son los que se relacionan desde afuera con la empresa, como es el caso de los inversionistas, mayoritarios, acreedores, proveedores, sindicatos y analistas. Siga. Entonces, conocer el tipo de información requerida por los usuarios internos y externos. Los usuarios externos son los clientes, quienes son aquellos que evalúan la rentabilidad de los negocios con el fin de estimar, y los usuarios internos son los dueños y socios que tienen diferentes razones de interesar o conocer los resultados obtenidos por la entidad, que si ganancia o pérdida que pueda tener esta. Los tipos de información financiera según el tipo de usuario se le da una buena información a los clientes y accionistas. Según el usuario interno, se le da una buena información a los que, o se le da una buena información o resultado a los dueños y socios de la empresa. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Alguna pregunta para su compañero? Eso es parte de su participación. Bien, yo le tengo una. Mencione dos usuarios internos y dos usuarios externos. Bueno, dentro de los usuarios internos están los inversionistas y los encargados de departamento. Y dentro de los usuarios externos están ahí se me pasó ahí. Están ay, profe, ahí se me pasó. No me acuerdo cuáles son los acreedores y proveedores. Ah, bien, bien, excelente. Perfecto. Entonces, Hilaria, ¿cierto? Ah, exacto, sí. Ah, bien. Entonces, Altagracia, la comandante, ¿usted está lista? Sí. ¿Usted es académica? Sí. ¿Del Ejército de República Dominicana? Sí, no, sí. Entonces, vamos a ver, Altagracia. Sí. Sí. ¿De qué correo usted me envió su diapositiva? Sí. Sí, todo es de Altagracia. No, altarodri 5@gmail.com. Bueno, yo no lo veo aquí. Altagracia. Altarodri. Okay. Sí. Cuando usted comience a ver su diapositiva, puede iniciar. Bien. Cuando guste. Muy bien. Buenas noches. Se presenta la segunda teniente paracaidista Altagracia Maritza Abreu, Fuerza Aérea Dominicana. El tema es usuario de la información financiera. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor?
La segunda, por favor. Ok, objetivo. El objetivo de esta exposición Adelante, el comandante. objetivo de esta información es identificar los diversos usuarios de la información financiera y las necesidades de la información que requieran cada uno. Buenas. Sí, le escucho. Yo me guío de lo que usted me está diciendo. Índice. En esta exposición estaremos hablando de la definición del usuario de información financiera, de los diversos usuarios de información financiera, como son el usuario interno, de las necesidades y la conclusión. Gemma, la escucha entrecortada. Usuario Yo también les de información financiera. Altagracia, Yo también le escucho cortado, profe. Parece que ya tiene un problema con el internet. Altagracia, se escucha entrecortada. Sí. Ok, ahora se escucha mejor. Adelante. Y ahí me escucha bien. No, mucho peor ahora. Sigue hablando, a ver si se puede escuchar mejor ahora. Déjame un momento. Ahora me escucha bien. Ahora sí. Ahora sí, dele ahí. Muy bien. Usuarios de la información financiera. Debemos conocer qué es un usuario de información financiera. Ellos son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas. Seguimos en la próxima. Diversos usuarios de información financiera. Entre estos podemos encontrar los usuarios externos y los usuarios internos. Los usuarios externos son aquellos que buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en formar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales, de los cuales podemos encontrar los clientes y los inversionistas. ¿Quiénes son los clientes? Los clientes son aquellos que evalúan la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgo sobre una oferta financiera. Los inversionistas son aquellos que utilizan la información financiera para medir los riesgos de inversión. Seguimos. Riesgos de inversión. Bien, es la palabra correcta. Riesgos de inversión. Bien, señor. Seguimos. Usuarios internos. Los usuarios internos tienen acceso al estado de la organización para el logro de objetivos empresariales. Entre estos encontramos los propietarios o dueños y los accionistas o socios. Los propietarios o dueños son aquellos que se encargan de la orientación estratégica para dirigir y cumplir con la misión y objetivo de la empresa de una manera eficiente. Los accionistas o socios son aquellos que utilizan la información financiera para la toma de decisiones sobre qué hacer en las acciones, es decir, vender, mantener o comprar. Las necesidades de la información financiera. Es importante la información financiera, ya que esta nos sirve de guía para reflejar la salud económica de una entidad. Seguimos. Entre estas podemos encontrar la tendencia que representa un reto importante en el futuro y en consecuencia enfrentarlo inmediatamente. También están las ventas que podrán generar mayor rentabilidad y el seguimiento del progreso en tiempo real. En conclusión, estuvimos hablando
de los estados financieros que tienen como principal objetivo suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambio en la posición financiera. Además, también que es necesaria dicha información, ya que esta debe ser de modo transparente y de alta calidad para los usuarios al momento de la toma de decisiones económicas. Entonces, hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. Gracias. Excelente. Ella misma hizo el llamado. ¿Alguna pregunta para su compañera? Usted lo ha hecho en el tiempo justo. Justamente 5 minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? No teman. Entonces, dejo de proyectar. De mi parte no hay pregunta, está todo claro. Entonces, vamos. Ok, Hilaria, ya usted expuso. Sí, profe. Bien, la que sigue es Rosalba Santana Laureano. ¿Está lista usted? Sí, señora, aquí estoy. Gracias por lo del señor. Entonces, vamos. Usted va a decir desde qué correo me envió. Ok, Rosalba, ya la vi. Ok. Tan pronto usted vea su diapositiva proyectada, puede iniciar. Me va guiando. Cuando guste. Ok. Buenas noches, mi nombre es Rosalba Santana, estoy cursando el Contabilidad Financiera a través de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez por el profesor Alejandro Holguín. Pues yo participo siempre los jueves de 8 a 10 de la noche. ¿Puede seguir, profesor? Continuación, por favor. Usuarios de la información financiera. Bueno, los usuarios es un agente con derecho a acciones de informaciones contables. Esto sucede cuando las actividades de la entidad que informa o cada entidad, pues entonces lo que pasa es que el usuario comienza a pedir información dependiendo de la actividad que tenga la entidad o dependiendo del funcionamiento de cada usuario. Continuación. Los principales usuarios de la información financiera tenemos que son internos y externos. Y eso tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones tanto de manera directa como indirecta en el mundo empresarial. Eso va a depender, bueno, tenemos que los usuarios internos, ya eso tienen implicaciones de manera directa con la empresa y los externos de manera indirecta. También es importante diferenciar, saber distinguir y separar las dos partes de los usuarios, de los usuarios de información financiera de tu empresa, ya que cada uno de ellos pide, valga la redundancia, una información dependiendo de los datos o de lo que ellos quieren informarse para su funcionamiento o toma de decisiones. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los usuarios internos. Tenemos que los usuarios internos son los principales usuarios de la información financiera que tienen acceso a la organización para el logro de objetivos empresariales. Sus principales objetivos se basan en el control de flujo de caja, como también estrategias de inversiones, el crecimiento de las ventas, alianzas comerciales y también estos son los que se encargan de llevar el control y el manejo de la empresa, de ver cómo funciona para el crecimiento de la misma. También ellos tienen una meta y es la meta de la liquidez y la rentabilidad de la empresa. Dentro de esos usuarios internos tenemos que son los dueños o líderes de la organización, empresa o institución. Pues ellos siempre esperan un buen resultado del negocio, quieren conocer a través de la información financiera, las ganancias, tanto los rendimientos y cómo va el crecimiento de la empresa. A través de esas informaciones, pues ellos tienen
ellos pueden tomar decisiones para mejorar en caso de que lo amerite. Tenemos los accionistas, esos utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones. Es decir, si ellos pueden seguir invirtiendo o comprar o tomar alguna otra decisión en cuanto a sus acciones. Dentro también de los usuarios internos tenemos el equipo administrativo, que este también se preocupa por las informaciones financieras para conocer la situación económica de la entidad y así tomar buenas acciones para proyectos tanto inmediatos si lo requiere la situación o futuros. Dentro tenemos también los empleados y estos también requieren información para ver el crecimiento o cómo o qué tan bien también están haciendo su trabajo, porque el que es empleado y la empresa crece, pues entonces el empleado está haciendo buen su trabajo y eso también lo llena de satisfacción, y a través de eso hay que tomar en cuenta que dependiendo de la actividad que se dedique X empresa, entonces tiene que ver si el empleado puede tener bonificaciones, porque por ejemplo si hay una empresa que se encarga de recaudar fondos y por ejemplo una ley y hay pocos ingresos, ya que quizás esa empresa no es subsidiada por el gobierno, sino que ella crea su propio beneficio, su propio lucro. Entonces, si hay pocos ingresos, puede ser que los empleados no tengan mucho beneficio porque puede ser que no reciban bonificaciones o aumentos o X beneficio. Entonces, es importante también para que ellos tengan conocimiento y puedan conocer de los resultados de la misma. Tenemos también a los gerentes, es quienes se auxilian de la contabilidad y estos les proporcionan datos necesarios. O sea, ellos utilizan esa información para recibir datos necesarios para planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. Continúe, por favor. La próxima. Vamos a ver los usuarios internos. Usted subió la anterior a esta. Ok. Tenemos que los usuarios externos son aquellos que buscan una imagen favorable de la empresa, ya sea para confiar en esa empresa o tomar decisiones en cuanto a sus inversiones, el financiamiento o asociaciones comerciales. Dentro de los usuarios tenemos los clientes. Como cliente, el cliente le gusta saber qué tan confiable es la empresa en el cual él tiene algún contacto, alguna relación. También, por ejemplo, una empresa que se dedique de prestar o algo así, o préstamo financiero, por ejemplo, yo que sea cliente, me gusta saber qué tan confiable, donde yo pueda tomar prestado o algo así, o pueda llevar mi dinero, de que no me hagan fraude, así por el estilo. Un minuto le queda. ¿Un minuto? Sí, señora. Ay, Dios mío. Bien, entonces los inversionistas, esos también utilizan las informaciones para ver medir los riesgos de inversión, a ver si la empresa tiene la capacidad de pagar sus dividendos. Los prestamistas también, vemos que ellos a través de la información financiera, entonces pueden sentirse seguros, en realidad pueden hacer crédito o prestar su dinero y saber y medir de que la empresa tenga, ¿cómo se dice?, solvencia para pagar las deudas. También tenemos el gobierno, a través de la información, el gobierno puede ver la situación regulatoria de la empresa, como cobrar tributos, y también puede elaborar datos estadísticos económicos. Y los acreedores, para resumir ya, entonces también tiene que ver con los bancos, las financieras y los proveedores comerciales. Eso es quien investiga también la situación financiera antes de otorgar un crédito para determinar si la empresa o X entidad tiene solvencia para pagar lo que ya han prestado previa. Y entonces hasta aquí, para resumir, es importante que los estados financieros sean bastante claros y den una información correcta, porque a través de los estados financieros, la información que pueda dar la empresa, entonces depende mucho de las decisiones que puedan tomar tanto los
usuarios externos como los usuarios internos. Gracias por el tiempo. Excelente. ¿Alguna pregunta para su compañera? Yo. Adelante. ¿Cómo clasificarías esos usuarios que mencionaste, como el cliente y eso? ¿Cómo lo clasificarías? Sí, pueden contestar. Estoy abierto. Si ella hizo la pregunta, si alguien la sabe o si ella misma la sabe, la Ya puede estaba contestando, lo que pasa es que te la tenía bueno. apagada el micrófono. Disculpe. Sí, sí. Sí. Contesta, Entonces, los clientes, tanto los prestamistas, los acreedores y el público en general, está dentro de los usuarios externos. Que aunque ellos no trabajan directamente con la empresa, pero cualquier información que dé la empresa le puede ser útil para ellos para tomar decisiones, ya que de una manera indirecta ellos tienen un vínculo con X empresa. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Yo voy a estar colocando vía chat de Zoom el orden de exposición, ya de las personas que quedan, o que les falta, mejor dicho. Entonces, según ese orden, vamos a darle posición. Carolina Elizabeth, ¿está lista usted? Sí, profesor. Muy bien. ¿Desde qué correo usted me envió su diapositiva? Carolina, con K, m04@hotmail.com. Carolina, con K. Ujú. 04. Sí. M04. Sí, ya la tengo. Recuerde, tan pronto comience a ver su diapositiva, usted va a exponer. Debe hacerlo breve, en 5 minutos. Ok. Bien. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carolina Elizabeth Mejía Reyes. Pertenezco a la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Estoy tomando el curso de Contabilidad Financiera. Pertenezco al grupo número 3. Y mi facilitador es el licenciado Alejandro Olguín. Esta noche le voy a estar hablando un poco acerca de los usuarios de la información financiera. Prosiga, profe. Bueno. Los principales usuarios de la información financiera tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. Por lo tanto, es elemental que cada esfuerzo esté fundamentado en esta información. Esta información financiera es la guía que refleja la salud económica de una entidad o de una empresa. Así, los usuarios interesados toman decisiones certeras y transparentes gracias a los aportes que ellas nos facilitan. Todos los propósitos tienen intereses distintos dependiendo del tipo de usuario que se acerque a esta información. Esos usuarios se dividen en internos y externos. Prosiga, profe. Bueno, los principales usuarios de la información interna tienen acceso al estado de la organización para lograr objetivos empresariales. Bueno, sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategias de alianzas comerciales, entre otros. Mientras que sus metas son la rentabilidad, liquidez de una empresa. Estos usuarios son principalmente dueños o líderes de una organización que utilizan la información financiera para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivo de la empresa de manera eficiente. Luego le siguen los accionistas que utilizan esta información para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, ya si deciden vender, comprar o mantenerla.
Luego siguen los equipos administrativos, que siguen con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Luego están los empleados, que la utilizan más para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa y mirar también los beneficios que le toca a ellos como empleados. Es así que los usuarios internos se benefician de la información financiera para tomar decisiones. De igual manera, los actores externos requieren estos recursos para asegurar su seguridad en términos legales y económicos. Bueno, la información financiera es el principal medio del usuario externo. Bájalo un poquito más, profe. Bájalo más. La anterior. Esa. Exacto. La información financiera es el principal medio del uso externo para conocer el estado de una entidad económica. Bueno, los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar, para tomar decisiones sobre la inversión o financiamiento o asociaciones comerciales. Esos usuarios son principalmente los clientes que utilizan la información financiera para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgos sobre una oferta financiera. Luego están los inversionistas que utilizan la información financiera para medir los riesgos de inversión. Luego están los prestamistas o bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia de una entidad. Luego sigue el gobierno con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Al gobierno le interesa mucho la información financiera de una entidad, ya que en base a lo que esa empresa genere, es que ellos sabrán cuánto le toca a esa empresa pagar de impuestos. Bueno, en conclusión, los usuarios externos, a diferencia de los internos, no participan directamente en la toma de decisiones o en el funcionamiento de la empresa, pero su participación es fundamental para el desempeño de la misma. Muchas gracias por su atención. Ok, excelente, muy bien. Muy buena participación. Sobre todo esa aclaración que usted hizo sobre los prestamistas. Yo se lo iba a hacer, pero la olvidé. Cuando se habla de prestamistas, se está refiriendo a los bancos, ¿verdad? A instituciones de intermediación financiera o a instituciones legalizadas para tales fines. Bien, eso de prestamista normalmente uno lo asocia con los usureros, pero esa aclaración que le hizo su compañera es válida a los bancos. Bien, entonces en lo adelante quitemos este término de prestamista para no generar confusión, ¿verdad? Y nos referimos a los bancos o a aquellas instituciones autorizadas para captar fondos, que como se conoce, instituciones de intermediación financiera. En la lista, ¿quién sigue? La lista que envié vía chat. Wendy Segura Carmona, ¿está lista usted? Sí, maestro. Pues bien, vamos a darle paso. ¿Desde qué correo usted me envió su Segura diapositiva? Carmona Wendy 15@gmail.com. Yo le había dicho que usted fue la que mayor. ¿Segura Wendy? Sí. La tengo por aquí, ¿no? Profesor. Dígame. Mira, yo estoy viendo la lista ahora, pero yo no veo el nombre mío ni de mi compañera. ¿Cuál es el nombre suyo? Luis David Séptimo. Claro que sí. Séptimo. Usted lo tiene como Segura Carmona Wendy. Ese es su correo. Correcto, maestro.
Vamos a chequear eso en breve, señor Séptimo. Sí, y la compañera mía, porque hay dos Loidas en el grupo. Usted me dijo de una que estaba mala, pero hay otra que está esperando que le den acceso para poder entrar de hace rato. Sí. Maestro, no me veo en la lista tampoco. Hermanes. Yo coloqué la persona que me enviaron su diapositiva. Eso fue. Yo le envié, maestro. La O sea, yo diapositiva. hice un diagrama. Yo hice un diagrama. Que lo envié al correo. Ok, eso lo vamos a chequear en breve, bien. Ok, gracias. Bien. Le decía, Wendy Segura, usted fue la que sacó mayor calificación en los 100 enunciados, falso y verdadero. No sé si lo sabía. Yo hice la publicación. Sacó Sí, 98. 98 Sí. sacó. Yo la felicité, felicidades. Gracias. Entonces, cuando quiera, usted puede iniciar. Bueno, empezamos. Le habla su compañera Wendy Segura. Estamos tomando una capacitación de contabilidad financiera impartida en el Instituto Escuela Laboral María Trinidad Sánchez por nuestro facilitador, el licenciado Alejandro Orquín. El tema a tratar son los usuarios de la información financiera y es importante conocer este tema ya que debemos de conocer los diversos usuarios de la información financiera y las necesidades de información que requieran cada uno. Como ya hemos dicho anteriormente, los usuarios de la información financiera son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas y estos se dividen en dos partes que son usuarios internos y externos. Entre los usuarios internos podemos mencionar a los administradores, gerentes, empleados, contadores, auditores, etc. Y entre los usuarios externos podemos mencionar a los accionistas, acreedores, inversionistas, el Estado, el público en general. Entre los usuarios internos están los dueños o líderes de la organización, para los cuales necesitan la información para tener una orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa de manera eficiente. Entre su equipo administrativo tienen la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad y los empleados necesitan la información para evaluar las posibilidades de expansión que ellos tengan dentro de la empresa. Como también ellos están interesados en la información financiera de la organización, para lo cual ellos prestan sus servicios con el objetivo de ellos poder evaluar la capacidad de pago de remuneraciones pactadas que tengan con la empresa. También los dueños o líderes de la organización, ya sean los administradores, gerentes de área, jefes de departamento, estos también tienen la necesidad de monitorear el desempeño de la entidad para la cual trabajan y poder ver el resultado de su propio trabajo. Ya pasando a los usuarios externos, tenemos lo que son los inversionistas, los cuales estos buscan información específica que les ayuden a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. También tenemos a los accionistas, los cuales al tener acciones en la empresa, esto automáticamente adquieren el derecho de conocer la situación financiera de la empresa con el propósito de estos poder evaluar el valor actual de su aportación y las utilidades que le serán retribuidas en cualquier proyecto que tenga la entidad. También están los acreedores, que esto necesitan información financiera de la organización para estos poder decidir si la misma tiene la capacidad para retribuirles el préstamo que ellos le hagan o le hayan otorgado, perdón. También están los proveedores, lo cual ellos necesitan la información financiera para obtener indicios a través de la misma y ellos poder ver la capacidad de pago de los compromisos financieros con la empresa que hayan contraído la deuda. También está el Estado, que tienen como objetivo cobrar los tributos y también tienen el propósito de determinar el monto de los impuestos que deben pagar, y la información financiera puede ser de interés para personas e instituciones que simplemente requieran dicha información, ya sea para propósitos estadísticos, académicos y de cultura financiera. Ya para finalizar, es importante conocer y separar en dos partes los usuarios de la información financiera para poder identificar el tipo de datos que requieren y también con qué objetivo utilizan la información. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Excelente. Su compañera se ha puesto a disposición
inmediatamente una compañera haga un llamado, está abierta a preguntas, ustedes pueden formularlas, no tienen que esperar. Entonces, alguien se anima a preguntarle. Para mí fue clarísimo eso. Si alguien necesita una aclaración, algún aporte extra, que lo haga. Entonces, el silencio me dice que entendieron, todos entendieron. Bien, muy bien, usted lo hizo. Wendy Segura. Gracias, maestro. Fue clara, fue precisa, fue llana y fue directa. 3 minutos 19 segundos. Y se entendió perfectamente. Entonces, Marceuris Pozo, Fructuoso. ¿Está listo para exponer? Lista, soy hembra. Perdón. Marceuris, perdón. Está bien. Entonces, desde Río Correo usted me envió su... Ok, ya lo vi. Ya lo vi, licenciada, contadora. Oh. Me halagan cuando mis colegas son ya licenciados, que están en mis clases. Entonces, ya sabe la temática, tan pronto vea proyectada, puede iniciar. Ok, buenas, mi nombre es Marceuris Pozo, soy integrante del curso Contabilidad Financiera, impartido por el facilitador Alejandro Holguín, de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando de la información financiera, de los usuarios de la información financiera. ¿Puede pasarla? La información financiera es un conjunto de datos presentados de manera ordenada y expresada en términos de dinero que describen la situación financiera de una empresa. Los usuarios de la información es cualquier persona u organización que hace uso de esta con un objetivo en específico. Dentro de los usuarios se clasifican en usuarios internos y usuarios externos. Puede pasar. Los usuarios internos son todas aquellas personas que conforman la empresa en cada uno de sus niveles. Toman las decisiones dentro de la empresa, están directamente relacionados y tienen una mayor ventaja para obtener la información. Dentro de estos usuarios están los dueños y accionistas. Son aquellos que aportan el capital para el funcionamiento de la compañía, que es a través del análisis financiero de esta información, con lo que pueden conseguir la información sobre los beneficios obtenidos o las pérdidas que ha obtenido la organización. El equipo administrativo es la persona que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de la empresa. Su responsabilidad consiste en tomar las decisiones más acertadas para que mejore la posición financiera de la empresa. Y se valen de la información financiera para esto. Los empleados. Está constituido por las personas que conforman el grupo laboral de la empresa. Estos conocen esta información para evaluar la posibilidad de expansión dentro de la misma, y hay algunos empleadores que ofrecen bonificación y con mayor razón están interesados en esta información financiera. El otro grupo de usuarios es el usuarios externos. Estos, aunque no pertenecen a la empresa, utilizan la información financiera para diversos fines. No tienen acceso a la información, su acceso es limitado, no forman parte de la empresa y buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en tomar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales. Dentro de estos están los clientes, que son todas aquellas personas o empresas que reciben un servicio o un bien a cambio de una retribución monetaria. Utilizan esta información para evaluar la situación financiera de sus proveedores a fin de garantizar un flujo constante del producto o un pago puntual. Están los inversionistas, que utilizan información financiera para medir los riesgos de inversión, para conocer de qué manera está siendo utilizado el dinero que aportan o cómo podrían aportar, ayudándole así a tomar decisiones de disminuir, aumentar o mantener la inversión. Ahora vamos con las entidades estatales, las instituciones financieras, perdón.
llámese bancos, están interesados en conocer la solvencia de la empresa y otorgar financiamiento. Los datos que ofrecen a estos organismos, la información para determinar la solvencia de la organización. Con base en esta, podrá establecer los términos y condiciones del otorgamiento de futuros créditos. Las mismas solicitan periódicamente la información financiera completa para mantener las líneas de crédito. Las entidades estatales. Está constituido por el conjunto de organismos dedicado a la administración del gobierno en los asuntos del Estado. Estos se aseguran de que la información esté regida de acuerdo a las regulaciones que ha establecido el gobierno. Además, verifican que la empresa realice el pago correcto de los impuestos tributarios que le corresponden. Y el último grupo es el público en general. Aunque no todas las personas consultan información financiera, pero está a disposición del público. Mayormente están las instituciones gubernamentales, que está al alcance del público en general. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta. Preguntas para su compañera. Se ha puesto a disposición de contestarlas. Yo quiero hacer un comentario, profesor. Adelante, adelante. Como ya todos los demás han expuesto acerca de lo que son los estados. Hable más fuerte, no se escucha. Como mis compañeros han aclarado acerca de lo que son los estados financieros, de dónde se deben, cuáles son los usuarios que pueden solicitar información de los mismos, etcétera. Cabe destacar también que existen características de la información financiera. Las mismas deben de ser de utilidad. Me refiero a, cuando digo de utilidad, que esté de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios. Es decir, me explico, que sirva para su propósito, para lo que ellos específicamente lo están solicitando. Que sea una información confiable, que contenga dentro de ella congruencia con las transacciones, las informaciones internas o eventos sucedidos. Y para que sea confiable debe de ser veraz, representativa, objetiva, verificable y la información debe de ser suficiente. Los mismos también debe de ser relativos cada uno de los datos. Cualidad para influir en la toma de decisiones económicas de los usuarios que lo utilizan y para que sea relevante, dicha información debe de ser comprensible para los usuarios que le están solicitando y tienen que ser también con cierta capacidad de comparabilidad para poder las empresas evaluar años anteriores y cómo se están proyectando para sus metas en los años siguientes y de esta forma poder obtener estados financieros mucho más detallados de lo que es en sí. Por eso las empresas hoy en día hacen por lo menos generalmente una vez al mes lo que es una reunión operativa para debatir los estados financieros con los empleados y ver cómo van sus metas y en dado caso de que las informaciones sean solicitadas, sean presentadas de una forma eficaz y eficiente, que todo lo que se trabaje y se haga sea analizado y que no existan errores dentro de la balanza para que de esa forma los estados financieros puedan ser exactos. Muy buena información, muy buena explicación y excelente aporte que usted ha dado. Ciertamente la información financiera tiene una serie de características que usted muy bien ha mencionado y que yo sé que ustedes han investigado porque han desarrollado el tema muy bien. Excelente aporte. Entonces, según el listado, sigue Joe o Joe. Entonces, tan pronto usted vea su diapositiva, puede iniciar con su exposición. Joe David Ramírez, ¿está listo usted? Sí, excelente. Buenas noches. Buenas, adelante. Ok, buenas noches a todo el que está presente aquí en esta sesión sincrónica. Buenas noches a nuestro maestro Alejandro Holguín. La noche de hoy vamos a hablar sobre lo que es los usuarios de la información
financiera. Usuario de información financiera. Bueno, pásala por favor, maestro. Excelente. Como objetivos, tenemos 4 objetivos que fueron citados en el grupo de WhatsApp. Dentro de los 4 objetivos tenemos lo que es enumerar y definir los usuarios de la información financiera. Delimitar necesidades de información según tipo de usuario. Es decir, saber qué información necesita cada tipo de usuario, porque cada uno lleva una información diferente. También conocer el tipo de información por usuarios internos y externos. Y descubrir el posible uso de la información financiera según el tipo de usuario. Pasa, por favor. Ok. ¿Qué es un usuario de una información financiera? El usuario de la información financiera o de estado financiera es aquel que usa estado financiero para decisiones económicas. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que son, pero más adelante también se va a mencionar los mismos ejemplos, o sea, la misma persona. Es muy básico, pero está muy bien relatado lo que son cada uno de los usuarios de la información financiera. Se puede identificar como usuario lo siguiente: inversionistas, clientes, dueños o socios, empleados, la administración pública y el público en general. Ok. Un inversionista es aquel que como usuario busca lo que es información que le ayude a calcular ganancias y rendimiento de sus operaciones. Es decir, como inversionista, la información él la utiliza para lo que es un análisis FODA. Un análisis FODA busca las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La información que él necesita como inversionista es una información que lo ayude a saber cuál es el riesgo de su inversión o de la misma forma la ganancia que va a tener por la misma. El cliente es un usuario, pero el cliente es un usuario en calidad de consumidor, porque el cliente consume lo que es, digamos, un producto de una empresa, pero a él le interesa lo que es esa información. Así sabe el costo del producto, en ese caso, el precio, y de la misma forma la calidad del mismo. Dueños o socios. Los dueños o socios son los que más requieren la información financiera, porque lo mismo esperan el resultado de su producto, el resultado de lo que ellos mismos están buscando a través de lo que es la empresa. El empleado dice, necesita saber sobre la situación de la empresa, válgase pues, trabaja ahí, y como usuario de información financiera necesita saber en qué rumbo tiene la empresa en la cual ellos laboran. El público en general dice, no todas las personas consultan información financiera, pero es un hecho que todas son impactadas directa o indirectamente. Es decir, el público en general no tiene el conocimiento exacto de lo que es la información financiera, pero de todas formas son impactadas por la misma. Pásela, profesor. Los usuarios de la información financiera tienen una clasificación básica, que ya todos la hemos mencionado, pero cabe destacarla de todas formas. Se clasifican usuarios internos y externos. Un usuario interno es el que tiene acceso al estado directo de lo que es la organización para el logro de objetivos. Como ya mencioné, la definición de un usuario de información financiera es aquel que utiliza la información para la toma de decisiones. Pero en este caso, el interno se clasifica en lo que son dueños, equipo administrativo, accionistas y empleados. Por el otro lado, los usuarios externos son aquellos que buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en tomar una decisión con la misma, es decir, inversiones, financiamiento, asociación comercial, el asunto que mencionamos de la entidad bancaria con los préstamos también. Estos son lo que buscan ver la empresa, analizan y así saben si le conviene o no. Y se clasifican en clientes, accionistas, prestamistas, que usted dijo que está mal dicho, que es bueno decir entidad bancaria como el banco, y el gobierno. Pásela, por favor. Aquí tenemos una pequeña imagen donde muestra los usuarios externos y lo interno. Tienen 2 definiciones. Dice que el externo se relaciona contractualmente con la empresa y no se relaciona con la empresa. Ok. Están clasificados, creo que ya lo mencioné.
La única diferencia es que lo que no se relaciona son potenciales. Quiere decir que puede ser como no puede ser. Y los responsables de la gestión, usuarios internos, directivos y inversionistas. Por favor, profesor. Aquí tenemos que el cuarto objetivo era el uso posible de la información financiera según el tipo de usuario. Eso es algo que ya todos hemos tratado hoy, pero no está de más decir que todo tipo de usuario de información financiera tiene un objetivo diferente con la información que trata. Ya mencionamos lo que son, pero de todas formas es bueno destacar que no todo el usuario utiliza la información con el mismo fin. Y hasta ahora esto es todo de mi parte. Quien tenga alguna pregunta o alguna duda, no duden en preguntarlo. Si yo no la tengo la respuesta, pues entre todos podemos responderla. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Su compañero se ha puesto a disposición ante cualquier pregunta. ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene alguna? Yo, adelante. Yo, adelante. No es una pregunta, solamente quería decir que está muy linda la diapositiva, muy bacana. Oh, muy bacana, excelente. Bien, bien. ¿Quién más? ¿Quién se anima? De los que no han expuesto, ¿enviaron sus diapositivas? Sí. Sí, maestro. Si se fijan, yo he colocado a las personas que sí la enviaron. Entonces, me dice Yermaris, Luis Séptimo, ¿y quién más envió? Hola, ¿me escucha? Bueno, la diapositiva me se envió desde el correo de Loida. Ok, pero Loida, ¿qué? Yo tengo una Loida que tuvo un exabrupto en la clase, entonces entendí que era mejor darle la noche libre. ¿Cuál Loida usted dice? Dígame. Loida Virginia García. Ah, ella misma ya tuvo más